Ahora, vamos a ser muy honestos todos los que estamos acá. ¿Quién aquí no ha sentido que la tentación tiene un mejor timing que el repartidor de Rappi? No aparece cuando estás mal, no, aparece cuando estás bien, cuando estás en paz, cuando vienes de la iglesia o cuando realmente estás bien conectado con Dios. Y justo ahí suena el mensaje equivocado, la historia que no debes de ver, o la oportunidad que huele a pecado, pero sabes que es como ese perfume caro que no puedes pagar, pero de alguna manera lo puedes obtener simplemente con una decisión. Ahora tú dices: Señor, ¿por qué justo ahora? Y el cielo responde: porque ahora es cuando se ve si tu fe es emoción o es convicción. Ahora es cuando realmente Dios quiere ver si estás con Él por lo que Dios te pueda dar, porque muchos se acercan a Dios por lo que Dios le puede dar. Piensan que al acercarse a Dios tendrán carro, casa y beca, que la vida cambiará y que no va a ser sin un esfuerzo, pero no saben la entrega. No saben que al final nosotros tenemos que ser quebrados para ser renovados en el Señor. Y la tentación no toca la puerta gritando: hola, soy el infierno. No, viene vestida de deseo, viene vestida de la justificación de tan solo una sola vez. Y uno termina creyendo no porque sea débil, sino porque subestimó lo sutil. ¿Cuántos de los que estamos acá no hemos subestimado lo sutil? Una sola vez. Y hemos perdido todo lo que amábamos. Ojo, no te hablo solo de tentaciones sexuales, vuelvo a decir. Las de moda. También están las del orgullo, del resentimiento y del desánimo, de la envidia. El enemigo tiene más disfraces que cualquier otra plataforma en sus categorías. Ahora, si algo aprendí es que la tentación no busca hacerte pecar solamente, busca distraerte de lo que Dios te mandó a hacer. ¿O cuántos de los que están acá no nos hemos distraído, no? Quiere que cambies tu llamado por un momento, tu propósito por un placer y tu eternidad por algo que no dura sino 5 minutos, como hemos hablado en un video que les monté. Al final, tu eternidad, familia, es algo que nosotros tenemos que abrazar. La palabra dice cuidar de la salvación, pero más que cuidar, es vivir conforme a la voluntad de Dios, porque cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios vamos a cuidar no solo nuestra vida, no solo nuestros pensamientos, sino todo lo que tengamos. Pero hay esperanza, porque el mismo Jesús fue tentado y no necesitó superpoderes para vencer, solo necesitó la palabra de Dios. No discutió con el diablo, solo respondió: escrito está. Ahora, ¿cuántos de los que estamos acá respondemos conforme a la palabra, o respondemos en enojo, o nos dejamos llevar, o permitimos que el enemigo siga haciendo estragos? Así que hoy voy a hablar sin máscara, sin religión y sin miedo. Vamos a aprender a reconocer la tentación y entender cómo opera en nuestra mente. Además, a descubrir cómo se vence sin temer, tal vez a caer una y otra vez en el mismo ciclo. Todos sabemos que la victoria no está realmente muchas veces en no ser tentado. Está en no dejar que la tentación te diga quién eres. Es cuando al final muchos de nosotros hemos pasado por circunstancias que nos sobrepasan y que nos llevan a lugares que nunca jamás pensábamos que íbamos a estar. Familia, yo en muchas ocasiones vi cómo amigos y personas que realmente valoro mucho tuvieron que perder muchas cosas en su vida por dejarse llevar por la tentación. Así que yo les pregunto y les hago una pregunta y quiero que me respondan realmente en su corazón y sean muy sinceros conmigo. ¿Qué hubiese sido de nuestra vida si nosotros no hubiésemos cedido a una tentación? ¿Cómo estaría hoy nuestra economía? ¿Cómo estaría hoy nuestro ministerio? ¿Cómo estaría hoy tal vez nuestra familia si no hubiésemos cedido a una tentación? Porque cuando llega realmente la llamada, la propuesta, es que tienes que aprender a decir no. Porque muchas veces realmente yo también he perdido mucho por dejarme llevar
Porque crees que David en su momento pudo vencer todo. David venció a gigantes. David pudo ser rey porque pudo controlar también sus emociones, porque no se dejó llevar y venció muchas veces. Pero ¿saben qué no pudo vencer David? En esa ventana, cuando veía hacia afuera, no pudo vencer la tentación, y por esa tentación terminó destruyendo a uno de sus mejores amigos y terminó acabando con un matrimonio y mucho más. ¿Por qué creen que José, realmente aún como la palabra vemos, dice que José corrió, huyó de la tentación, pero no huyó? En lo que no vemos muchas veces es cómo huyó. José huyó desnudo, para los que no sabían. ¿Sí? Y esto quiere decir que de alguna manera José pudo caer, que caía tal vez en la tentación. Pienso en ello. Pienso en que esta mujer se quedó con las ropas en las manos de José, pero también de alguna manera José por un momento casi cae en esa tentación, y por eso él supo que huir era lo correcto. Y muchos de nosotros también realmente hoy estamos viviendo en situaciones, en esclavitud, porque no huimos, sino que nos vamos de frente a la tentación. Muchos de nosotros pensamos que yo puedo ir a un bar si estoy luchando con el alcoholismo y que así lo voy a vencer. De ninguna manera. Cuando tú estás luchando con una tentación, tienes que correr no hacia la tentación, sino a los brazos del Padre, para ser fortalecido, para ser llenado. Es como alguien que está haciendo una dieta, ¿no? Pero sin embargo pasa por la pastelería, sabiendo que su debilidad son los dulces, y no lo evita. Y eso no es de cobarde. Huir de la tentación no es de cobardes, es de valientes, porque solo los valientes Maggie, solo los valientes Migda saben cuándo huir, y saben que no podemos quedarnos. Y muchas veces la tentación va a venir realmente como ese enemigo silencioso. Las tentaciones van a trazar muchas veces nuestro propósito, porque el enemigo utiliza la tentación para cuando viene algo grande, porque sabe si eso grande lo haces, si cumples su propósito, el enemigo no va a tener nada que hacer contigo. Pero por eso es cuando dices, ¿por qué cuando voy tan bien, Mimi, de alguna manera viene el enemigo y boicotea todo y quiere destruirlo todo? Pone la persona, pone la llamada, pone el mensaje, pone lo que tanto me cuesta dejar. Porque al final él sabe que si logra llevarte a la tentación, no solo va a destruir tu propósito, va a destruir tu dignidad, va a destruir tu llamado, va a atrasar lo que hoy Dios te está llamando a hacer. Él quiere hacerte vivir con vergüenza. Dice la palabra que Él vino a destruir, a robar, a matar el propósito de todos nosotros. Y uno de los mayores enemigos que a veces no queremos ver es la tentación. Y a veces, aunque parezca difícil, a veces el huir de la tentación te va a dejar que cortes con un noviazgo. A veces el huir de la tentación te va a llevar a que rechaces un negocio que podía salvar tu emprendimiento o tu empresa. A veces el huir de la tentación te va a poner a decidir entre si realmente le dejas a un hijo que peque en la casa, o le dices que ya no más y le digas, ya estás muy grande, ya tienes que irte de casa. A veces la tentación va a estar en la decisión si vas a confiar en Dios aunque te quedes sin el mundo, o vas a quedarte en el mundo sin tener a Dios. Y es por eso que muchas veces nosotros cedemos, porque la tentación, al no aceptarla, destruiría todo lo que hemos conseguido con un supuesto esfuerzo, porque todo lo que es corrupción a veces te puede llevar a tener mucho bien material, pero va a destruir lo que más deberías de guardar, y es tu corazón, porque de él mana la vida. Y por eso es que van a venir siempre propuestas. ¿Por qué crees que vienen esas propuestas a tu vida?
Esas propuestas que realmente te llevan a tambalear, que dices, esto debe de ser de Dios, pero sabes en tu corazón que hay corrupción en medio de esas propuestas. Al final el mundo ha normalizado todo esto. El mundo ha normalizado la fornicación, el mundo ha normalizado la corrupción. El mundo te dice, haz lo que tú quieras, pero no le haces daño a nadie, pero sí estás haciendo daño a los que amas. Y siempre este mundo, como es un camino tan amplio, te va a llevar a hacer tantas cosas. Decir que todo te es lícito, pero no te recuerda que no todo te conviene. Te dice que todo te es permitido, pero no te dice que al final eso que te es permitido te puede destruir si no sabes manejarlo. Te incita a hacer cosas que al final terminan destruyendo no solo tu salud, sino destruyendo tu familia, tus anhelos, tus deseos, tus sueños, tus añoranzas. Porque la victoria no está en no ser tentado, está en no dejar que la tentación te diga quién eres. Ahora, familia, la pregunta es cómo yo puedo vencer la tentación y no caer en el mismo error. Porque la tentación no es pecado al final. El problema es cuando te decides quedarte en esa tentación bonita. El problema es cuando decidimos quedarnos en esa tentación. Y no sé si alguna vez te ha pasado que estás en paz, que estás feliz, orando y de repente aparece el pensamiento equivocado, la oportunidad incorrecta. Y la tentación no siempre es algo malo a simple vista, ¿no? A veces se disfraza de necesidad, a veces se disfraza de afecto, a veces se disfraza de descanso. Aún a veces la tentación se puede disfrazar, Ramel, de orgullo, de justicia. Y si no estás firme, te conviene que no cedas a ello, porque a veces te dicen, no es tan grave. El enemigo no te tienta con lo que odias, sino con lo que deseas. Te lo vuelvo a decir. El enemigo no te tienta con lo que odias, te tienta con lo que deseas. Él mira qué carece tu corazón para tentarte, Sonia. Por eso el campo de batalla no está afuera, está adentro, está en nuestra mente. Ahora hay un versículo que está en 1 Corintios 10:13 y dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ángel, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis soportar y resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida. Por eso Dios nos manda no a pelear con las tentaciones, sino a poder resistir, a apartarnos. Y vuelvo a decir, el apartarse de la tentación es de valientes, porque muchos de nosotros sabemos que por más que queramos, si tú les vuelves a abrir la puerta a tu ex, si tú vuelves a aceptar un mensaje de tu ex, si tú vuelves otra vez a aceptar el trabajo que te estaba llevando a la destrucción, una sola vez más vas a terminar cediendo otra vez, volviendo al mismo vómito, volviendo al mismo yugo que te tenía atado, que te tenía preso. Y muchas veces yo sé que es difícil cuando no tienes ni siquiera qué comer. Es difícil cuando no tienes la manera o no ves una solución. Sé que a veces es complicado cuando o es eso que tienes que aceptar o te vas a quedar sin trabajo, o es pasar esos informes o te van a sacar. Pero créeme, para eso está la justicia. Y Dios hace justicia. Y Dios no te va a quitar algo para dejarte vacío. Dios no va a permitir algo para dejarte vacío. Dios va a traer con eso la provisión adecuada. Santiago 1, 14, 15 dice, cada uno es tentado cuando su propia o a través de sus propias concupiscencias es atraído o seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha sido concebida, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Y qué quiere decir esto? Que todos los que estamos acá somos tentados con las concupiscencias, con los placeres que tenemos en nuestra mente. Somos atraídos todo el tiempo. Pero una vez que tú permitas que esos placeres se desborden, no controlar tu carne, vas a dar a luz al pecado, y el pecado vas a dar luz a la muerte, a la división.
Y no te estoy hablando física, te estoy hablando del propósito. Estoy hablando de atrasar el llamado de Dios, de atrasar lo que te debía demorar una semana, terminas estando años y años preso. Ahora, para ponerlo en mayores escalas, ¿cuántas personas hoy no están en una cárcel física por una mala decisión? ¿Cuántas personas no han perdido su matrimonio hoy por dejarse llevar por el placer, por 5 minutos de placer? ¿Cuántas personas hoy no han perdido el llamado, el propósito, todo lo que Dios le había dado, porque simplemente se dejaron llevar? Hoy vemos no solamente personas que viven en el mundo, sino personas aún en la propia iglesia que lo han perdido todo, aún siendo de mucha bendición para miles de personas, porque se dejaron llevar. Por eso cada uno de nosotros hoy está luchando una batalla, yo lo sé. Por eso es tan importante que uno esté en comunidad, que nos ayudemos los unos a los otros. La palabra dice en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne no quiere ser chamuscada. La carne siempre quiere deleitarse en lo prohibido. Y por más que tú pienses estar firme, mira que no vayas a caer. Porque los que más creen que están firmes, los que más creen que nunca van a pecar o no van a ceder y se dan riendas sueltas a estar en lugares con personas en circunstancias que no deberían estar, terminan cediendo. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dios conoce tus debilidades. Dios sabe qué es lo que estás luchando. Porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Claro que Él conoce tus tentaciones, pero que Él también te da las estrategias. Él también te da su palabra, por la cual tú debes de sostenerte. Es aquí donde tú debes de correr. No corras a los lugares incorrectos. Corre a la palabra de Dios. Corre a la intimidad con Dios. Ahí es donde vas a encontrar la fortaleza para poder vencer. Jesús ya pasó por todo lo que tú hoy estás quejándote. Él sabe que no es fácil. Por eso te ha dado un Espíritu Santo, el cual revela los frutos, el cual te va a dar la paciencia, el dominio propio, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, para que tú puedas seguir resistiendo. No estás solo en esta batalla. Efesios dice, así que vestíos todos de la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. La pregunta es, yo me estoy vistiendo diariamente. Me pongo la coraza de la justicia, el yelmo de la salvación. Me estoy vistiendo de la armadura de Dios para poder vencer. Antes de ir a un lugar que sé que no va a ser y necesito ir, yo realmente oro por discernimiento, por sabiduría. Por eso el primer punto que te quiero hablar hoy es, ¿qué es la tentación según la Biblia y la ciencia? Y la tentación bíblicamente no es pecado, es una invitación a desconfiar de Dios, así como Adán y Eva. En el intento del enemigo de convencerte de que puedes resolver por tu cuenta lo que solo Dios puede suplir. Te lo vuelvo a decir, para que te quede grabado en tu mente. La tentación no es pecado. Es una invitación de este mundo del enemigo a desconfiar de Dios. Es la intención del enemigo de convencerte que tú puedes resolver todo por tu cuenta, que puedes crear un Dios a tu manera, conforme a tu conveniencia, sin darte cuenta que te mintieron, que el único que puede suplir y llenar tus vacíos es Dios, es Cristo. Nadie más conoce el tamaño de tus vacíos sino solo Él. Aún científicamente el cerebro humano tiene una estructura llamada sistema límbico. ¿Alguien sabe para qué es el sistema límbico? ¿De qué es responsable el sistema límbico? El sistema límbico es responsable del deseo y de la gratificación inmediata. Por eso el pecado se siente bien al principio, porque activa el sistema límbico y da esa gratificación momentánea. Paola, pero luego cuando la dopamina baja, te lo estoy explicando cómo funciona nuestro cuerpo.
Es ahí donde llega la culpa y es ahí donde se activa el corte prefrontal, el área del juicio y te dice, ¿por qué cediste? Ahora mira las consecuencias. En palabras simples, familia, tu cuerpo busca placer, pero tu alma, tu espíritu busca propósito. Y cuando el placer manda sobre tu cuerpo, el propósito sufre. El propósito se desintegra. El propósito tiende a ser destruido, tiende a ser postergado. Por eso muchas veces nosotros, de verdad, y te lo quiero decir con plena certeza, muchos de nosotros hoy estamos atrasados en el propósito, estamos perdidos, estamos como las olas del mar porque dejamos que la tentación, que el placer tomara el control de nuestra mente, de nuestro corazón. Ahora, quiero regalarte cuáles son los tipos de tentación por si no lo sabes. ¿Me podrías decir en los comentarios, por favor, cuáles tipos de tentación tú crees que hay en nuestra vida? ¿Me podrías decir, por favor, en los comentarios cuáles son los tipos de tentación que tú crees que hay? Lujuria, ¿qué otros tipos de tentaciones? Porque el primero que te quiero hablar es la tentación de los deseos físicos. Ese es uno de los más comunes, los placeres. Jesús fue tentado con el pan en el desierto. Hoy esa tentación se ve como la adicción a lo instantáneo, la comida, el placer sexual, el entretenimiento, las redes sociales. Pero la palabra nos recuerda que esta tentación de los deseos físicos, del placer, Dios nos da una respuesta para vencerla y dice, no solo de pan vivirá el hombre. No solo de esos placeres vivirás. Eso no es verdadera felicidad. Eso simplemente es un placer momentáneo. Las segundas tentaciones que estamos enfrentando son las tentaciones del ego. En las tentaciones del ego viene el orgullo y el reconocimiento. Porque muchos queremos ser reconocidos, queremos ser famosos. Muchos de nosotros queremos ser, de alguna manera, personas expuestas. Muchos de nosotros queremos dar autógrafos y todo esto lo que viene con la fama y el reconocimiento, aun cuando sea a las malas. Hoy vemos esto en las redes sociales y vemos muchas personas que hoy pueden ser famosas no por ser buenos influenciadores. ¿A costa de qué? A costa del orgullo nos dejamos llevar y terminamos destruyendo no solo nuestra autoestima, sino que destruimos a los que más amamos, porque muchas de estas personas tienen hijos. Y piensan que el dinero llena todo, pero han caído en la trampa del enemigo. Y sé que de alguna manera, tal vez en algún momento, estas personas quisieron hacer las cosas bien, pero se dejaron llevar por el ego, por el orgullo y por el reconocimiento. Y el diablo le dijo a Jesús, tírate del templo y los ángeles te salvarán. Hoy al final el deseo de ser visto, de ser aplaudido o de ser validado está llevando a muchas personas a caer. Y les voy a decir un dato. Muchas de estas personas son jóvenes, pueden ser tus hijos, pueden ser tus hermanos. Todos vemos cómo los jóvenes, a través de satisfacer su ego, de llenar sus videos de like, de comentarios, hacen cada vez cosas más riesgosas o cosas más que denigren su cuerpo, todo lo que ellos creen que deben hacer para llenar su sentido de autenticidad o su sentido de autoestima. Y por eso tienes que tener mucho cuidado, porque en esto pueden estar de verdad tus hijos o personas muy cercanas a ti, buscando el deseo de ser visto, de ser aplaudido, de ser validado. Y en las consejerías con jóvenes, con adolescentes, me he encontrado que muchos de ellos, aún cada vez que querían más seguidores o cada vez que querían de alguna manera más reconocimiento, terminaban haciendo cosas que no quería. Yo le decía, ¿pero por qué? Porque eso me llenaba, me hacía sentir valioso, me hacía sentir realmente alguien en la vida. Pero al darme cuenta que dejaban de darme comentarios, de dejarme de seguirme, tenía que terminar haciendo cosas
y hoy terminaron cediendo a personas y a circunstancias que tú no sabes. Tú no sabes realmente cómo hoy eso destruyó mucho su corazón o sus corazones cuando hablaba con ellos. Por eso te puedo decir, tienes que tener mucho cuidado, porque hoy es la mayoría de jóvenes busca lograr cosas con el menor esfuerzo, y tú tienes que enseñarle a tus hijos y tienes que enseñarte a ti mismo a recordar que el que no trabaja, el que no lucha, el que no hace o toma la intención de hacer las cosas bien, con esmero, también tiene su recompensa. Tal vez hay una recompensa que viene mucho más rápido, pero que trae destrucción. Pero la recompensa que viene de lo alto, haciendo las cosas bien, trae una seguridad, trae una autoestima que nadie la puede destruir, Rodrigo. Te bendigo, mi hermano. La palabra dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, Dios hoy nos está llamando a cultivar no la soberbia, no el ego, sino a cultivar la humildad. Aunque a veces cueste, porque la humildad cuesta, familia. La humildad no utiliza máscaras. La humildad no está buscando encajar o pertenecer. El que es humilde es sin buscar ser otra cosa que no es. Y cultivar la humildad en esta temporada es algo muy difícil. Ahora, una de las tentaciones más peligrosas es la tentación del poder, el control y la codicia. El enemigo siempre nos ha ofrecido o le ofreció a Jesús todos los reinos del mundo. Y hoy se ve el deseo de dominar, de manipular. No solo hablo de parejas, sino a personas. El deseo de acumular, de tener la última palabra. Por eso es que muchos matrimonios hoy se caen. Porque quieren tener la razón todo el tiempo, porque no aprenden a ceder, porque no aprenden a amar al otro, sino que quieren tener la razón. Hoy personas por acumular y acumular terminan perdiendo a su familia, terminan perdiendo lo que más aman, su tiempo, su salud. Y después quieren comprar con lo que han acumulado y se dan cuenta que es demasiado tarde. A dominar y terminan destruyendo a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos, porque quieren dominar y no entienden que el amor no busca lo suyo, no es jactancioso, el amor deja ser, el amor es libre. Por eso esta es una de las tentaciones que hoy les estoy hablando, de las tentaciones que a veces no pensamos que fueran tentaciones, pero sí lo son, porque destruyen, porque son el iceberg que te va a mandar a lo profundo. ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve acumular? ¿De qué te sirve manipular? ¿De qué te sirve dominar? ¿De qué te sirve tener la última palabra si terminas perdiendo a lo que más amas? ¿Para qué te va a quedar tener la razón si terminas haciendo daño a quienes de verdad no se lo merecen? A un chiquillo que lo único que quiere es un abrazo, es amar. A una esposa que lo único que quiere realmente es que hagan las cosas bien. A un esposo que lo único que quiere es realmente que las cosas se lleven de la mejor manera. Otra de las tentaciones es la tentación emocional, es el resentimiento, la venganza y la amargura. Entonces, gracias, Reina, Dios te multiplique mucho más de lo que has dado. Así que la tentación emocional es el resentimiento, la venganza y la amargura del corazón. ¿Por qué? Porque primero viene el resentimiento. Una vez alguien me hace algo, alguien de alguna manera me engaña, alguien de alguna manera me hace tropezar, viene un resentimiento en mi corazón que después se convierte en venganza. Y yo me quiero vengar y eso es lo que me da propósito, sentido a la vida. Pero no hay nada peor que la venganza te mueva y no el amor. Porque la venganza es una raíz de amargura que termina dándote esclavitud, convirtiendo tu corazón en un corazón de piedra, que termines aún dejando de amar o dar un abrazo, un te quiero a las personas que amas. La amargura termina siendo una raíz que te lleva muchas veces a estar solo, a no querer estar con nadie, a perder a los que más amas.
Por eso el perdón es necesario. Es necesario, familia. No siempre caemos por lo visible, sino por lo que guardamos en nuestro corazón. Y tal vez muchos de nosotros hoy estamos cayendo en la amargura, en el resentimiento, en la venganza, y eso es lo que está ocasionando, eso es lo que te está tentando a apartarte de Dios y apartarte del propósito y apartarte del llamado que Dios ha dispuesto para ti. Dice la palabra, no seas vencido por lo malo, sino vence el bien con el mal. ¿Y qué es vencer el bien con el mal? Perdonar, no llevar resentimiento en nuestro corazón. Perdonar, porque el perdón libera, el perdón sana, el perdón no es para los demás, es para ti. Es dejar de consumir veneno porque no le va a hacer daño a la otra persona. Te sigue haciendo daño a ti y ya te hizo daño para que te sigas haciendo daño tú mismo. El perdón es la solución realmente a muchas enfermedades emocionales. Gracias, mi hermano Rodrigo. Entonces, no seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. ¿Por qué? Porque al final la recompensa viene de Dios. La justicia viene de Dios. Dios dará justicia. Si tú te enfocas siempre en hacer lo bueno, si tú te enfocas en hacer lo honesto, si tú te enfocas en hacer la voluntad de Dios, al final Dios va a traer siempre bendición a tu vida. Cada quien recibirá lo que merece. Y no solo tú cosecharás ello, sino que tu familia lo cosechará, Rodrigo. Kiani, Rosario, tu familia lo cosechará, los que más amas cosechará, porque esto va de generación en generación. Ahora, una de las tentaciones también es la tentación del desánimo, es dudar de Dios. Y muchos hoy se pueden encontrar luchando con la tentación del desánimo, están desanimados. No le encuentran sentido a la vida, no le encuentran propósito. Se encuentran de un lado para el otro, pero no encuentran satisfacción en nada. Has dejado que el desánimo toque tu puerta. Sé que muchos de los que están en desánimo es porque perdieron a alguien, es porque no entienden el propósito de Dios en medio de lo que hoy están viviendo. Pero hoy te quiero decir, aunque sea el más sutil, cuando crees que Dios ya no te escucha y empiezas a buscar soluciones humanas, es ahí donde más pierdes. Por eso es cuando más te tienes que aferrar a Dios. Decirle, aunque no entiendo esto, Padre, sé que tú tienes un propósito. Padre, tú eres mi consuelo y mi fortaleza. Sé, Padre, que tú vas a suplir. Dice la palabra, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Si estás desanimado hoy, confía en Jehová y espera en Jehová, porque Él te dará nuevas fuerzas como el águila. Caminarás y no te cansarás. Correrás y no te fatigarás, porque el Señor cuida de ti, cuida de tu corazón. Familia, tú que estás escuchando este mensaje, déjame un amén si Dios te está hablando en los comentarios. Déjame saber que estás acá, pero también te pido el favor que sigas esta cuenta, suscríbete a esta cuenta. Todos los días estamos trayendo una palabra que te va a ayudar, que te va a levantar, que te va a sostener. No sabes cómo Dios día a día trae palabras para que tú te puedas sostener. Y tal como necesitamos alimento físico, también necesitamos alimento espiritual. Ahora, yo te voy a dar, para este tercer punto, cómo vencer las tentaciones conforme a la palabra de Dios. Así que a los que están anotando, préstame mucha atención. Lo primero que tenemos que entender para vencer una tentación, si estamos en alguna de las que hemos hablado a continuación, es reconocerla. Reconócela, no la niegues. Si tú estás luchando realmente con la tentación de los deseos físicos, el placer, si tú estás luchando con la tentación del ego, el orgullo, el reconocimiento, si tú estás luchando con la tentación del poder, control y la codicia, si tú estás luchando con la tentación emocional, resentimiento, venganza, amargura, si tú estás luchando con la tentación del desánimo, de dudar de lo que Dios está haciendo, reconócela, no la niegues, porque mientras la mantengas en oscuridad, el enemigo va a seguir manipulándote, va a seguir llevándote a hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces reconócela. Es el primer paso para vencer una tentación, es admitirla. Hoy admítela delante del Señor. Jesús no fingió que no tenía hambre, simplemente eligió obedecer antes que ceder a la tentación.
Así que admite que hoy estás pasando por esta tentación, no simplemente porque venga vergüenza a tu vida, sino porque Dios no te va a avergonzar, Dios te va a sanar. Dios te va a sacar de ahí, Él tiene el poder para hacerlo. Elige obedecer. Ahora, responde si tú estás luchando con esta tentación conforme a la palabra. Por eso es tan importante que tú medites, mastiques, te atragantes diariamente con la palabra de Dios, porque ella va a ser lo que te vaya a sostener, lo que te vaya a decir, huye, lo que te vaya a decir, no es acá, lo que te vaya a decir, mejor calla. Mastica, atragántate, estudia. Uno de los problemas más grandes es el analfabetismo en cuanto no leemos la palabra. Ahora, cada vez que el enemigo tentó a Jesús, Él respondió, escrito está. Y asimismo, tú tienes que tener un gigante en tu mente que filtre lo que el enemigo quiera decirte y tú le digas, escrito está, porque la palabra es tu arma más efectiva contra el engaño, no solo de defensa, sino de ataque. Yo no soy esta situación, tú no eres la tentación que hoy estás viviendo, tú no eres la circunstancia, este proceso, este desierto, tú eres lo que Cristo ha dicho de ti y serás mucho más fuerte. Podrás decir, realmente Dios me dice que soy valioso, que soy real sacerdocio, nación santa, que he sido adquirido por Él, que Él ya me perdonó. Tercer punto, para vencer la tentación, ora antes de reaccionar. ¿Por qué? Porque muchos reaccionamos y reaccionamos de una mala manera, destruimos a las personas que amamos. Entonces la palabra dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. La oración no elimina las tentaciones, lamentablemente no, pero sí te fortalece el corazón para resistirla. Te lo vuelvo a decir, la oración no siempre va a evitar las tentaciones. ¿Por qué? Porque muchos de los que estamos acá hemos sido muchas veces tentados y aun cuando oramos seguimos siendo tentados, pero sí te va a dar fuerza para resistir, para pensar mejor las cosas, para irarte pero no pecar. Así que por eso es tan importante nosotros no dejar de orar. Orar en todo tiempo, orar sin cesar, dice la palabra. Jesús siempre se apartaba a orar porque Él sabía que si no se dejaba llevar por la carne, porque Él también tenía sus luchas, así como tú y yo la tenemos hoy. El cuarto punto que te quiero hablar es cambiar tu entorno. ¿Cuántos de los que estamos acá, y sean muy sinceros, déjenme en los comentarios cuántos de los que están acá tienen un mal entorno? Tienen malas conversaciones que siguen corrompiendo sus buenas costumbres, sus buenas intenciones. ¿Cuántos de los que estamos acá sabemos que tenemos que cambiar nuestro entorno, nuestras amistades? A quienes estamos escuchando, lo que estamos escuchando, el contenido que estamos viendo todo el tiempo, lo que estamos permitiendo que nuestros ojos vean, siendo contaminados todo el tiempo y decimos, ¿por qué tengo estos malos pensamientos? ¿Por qué todo el tiempo lucho más? ¿Por qué te estás dejando todo el tiempo, estás dejando que abunde el mal contenido? Ser más selectivos. Si sigues expuesto a lo que te tienta, terminarás cayendo. Te lo puedo asegurar. Si sigues expuesto a lo que te está tentando, a lo que te está apartando de Dios, vas a ceder. Sabemos que, vuelvo a decir, José huyó del brazo de la mujer de Potifar. Él no oró en la habitación, salió corriendo. A veces lo que se necesita son acciones. Cata bendiciones. Porque muchas veces nosotros estamos en medio de la tentación. Ay, Padrecito, no me hagas caer, y terminas cayendo. A veces no necesitas orar en ese momento, necesitas acción, cambiar tu entorno, salir de ahí. Yo no voy a un bar y voy a orar, Señor, que no me tome esta cerveza. No voy al bar. Yo no voy a ir a la casa de mi ex y decirle, se te quedó esto en la casa. No, se lo mando por un delivery. ¿Sí me hago entender? Pero muchos de nosotros hacemos lo contrario. Acción, familia, es necesario para salir de la tentación. Ahora, el quinto punto que te quiero hablar es rodearte de redención. Rodéate de redención. Todos necesitamos rendir cuentas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo así que rodearme de redención? Tú necesitas rendir cuentas a Dios o hablar con alguien maduro
maduro. No le cuentes al chismoso porque va a contarle a todo el mundo. Tienes que contarle a alguien maduro, que sepas que te vaya a escuchar y que no va a estar tirando todo por los aires para que terminen avergonzándote, porque hay muchas personas que están simplemente esperando que tú cuentes algo para destruirte. Aún las personas que tú piensas que son tus amigos pueden ser tus mayores enemigos. Así que si tú tienes un amigo que es muy chismoso, pues tú sabes que no le puedes contar, pero alguien sabio te va a ayudar. Porque alguien que te escuche va a pagar lo que el silencio alimenta. Entonces muchas veces estamos luchando con adicciones. Por ejemplo, yo estoy luchando con la pornografía. No es que yo estoy luchando, pero hago un ejemplo, ya no vayan a decir, gracias a Dios no. Pero si tú estás luchando con la pornografía, pues cuéntale a tu esposa. Cuéntale a tu esposa. Mis tentaciones son otras. No, realmente en esta temporada de mi vida, con 2 hijos pequeños, con todo el trabajo que tengo, no tengo tiempo para tentaciones. Pero tienes que entender que le puedes contar a tu esposa y decirle, mira, necesito que me ayudes porque no puedo más. Sé que va a costar, pero o cuéntale a tu mejor amigo para que cuando te vea o las personas que estén cerca de ti te vayan a ayudar. Si estás luchando con el alcoholismo, cuéntale a tus amigos, cuéntale a amigos que de verdad te vayan a ayudar a salir de ahí. Gracias, mi hermano Ever. Sí, todos necesitamos hablar con alguien para poder soltar eso y poder salir de ahí. ¿Y en qué forma se les puede ayudar? Pues simplemente ayudándole. Por ejemplo, una persona que lucha con la pornografía, pues tú vas a estar muy pendiente de esa persona, vas a ser como su coach. Tienes que permitir que esta persona se deje guiar por ti. Ahora, ¿qué dice la ciencia también en cuanto a la resistencia? La neurociencia demuestra que el autocontrol se fortalece como un músculo. Y cada vez que resiste una tentación, tu cerebro refuerza los circuitos y la disciplina. Normalmente el cerebro ahí es cuando libera la serotonina, la que genera satisfacción interna, creando una nueva recompensa sana. Gracias, mi hermano. En otras palabras, cada vez que eliges a Dios sobre el impulso, ¿sí?, sobre ceder, estás reprogramando tu mente para la victoria. La palabra lo confirma en Romanos 12:2. No te conformes a este siglo, sino sé transformado mediante la renovación de vuestro entendimiento. Gracias, mi hermano Ever. Gracias, Rodri. Gracias a todos los que nos están ayudando ahí con el objetivo, con los quiéreme. Ahora, familia, este mundo actual, aún como estamos hoy las tentaciones ya no llegan de forma de manzana. Rolandito, gracias. Sino de notificación. Te lo vuelvo a decir. Hoy las tentaciones que están llegando a tu vida no llegan en forma de manzanas, como la de Eva, que nunca sabemos si va a ser una manzana o no, sino de notificación. Así que el enemigo no necesita entrar a tu casa, solamente necesita entrar a tu pantalla. Solo necesita una parte de ti, tu oído. Solo necesita que te dejes llevar por el ego, por la venganza. El enemigo no necesita destruir a tu familia, necesita que abras una puerta. Y nos tienta con comparaciones, con la búsqueda del placer rápido, con el no pasa nada. Solo una vez, te dice Eddie. Solo una vez, te dice Cata, Sara, Flaquita, solo una vez, no va a pasar nada. Pero el Espíritu Santo sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Él no te quita la tentación, te da dominio propio para vencerla. Así que lo que tú deberías pedir hoy es dominio propio, para que esas tentaciones que llegan en forma de una notificación, en forma, en tu casa, en medio de ser permisivo a cualquier cosa, pues Migda, al final no termines dejándote guiar por ello. Ahora, yo les cuento, familia, que muchas veces todos somos tentados, y les voy a decir una de las cosas que a mí, poniéndome a pensar, me tientan a veces. A veces me tienta a decir palabras incorrectas. A veces me tienta a dejarme llevar por la ambición del enemigo. Pensando, porque ahorita decía que no tengo tiempo de ser tentado, pero
pensándolo bien, todo el tiempo hay cosas que me quieren tirar al suelo. De hacer las cosas de la manera más fácil. Le estoy contando mi experiencia propia, que me tienta a veces del menor esfuerzo, de hacerlo más fácil. Sí, de cambiar la intimidad con Dios por simplemente cosas mucho más rápidas. Entonces muchos de nosotros podemos ser tentados por eso, por tener la razón. Nos creemos que no sabemos mucho, que no tenemos un espíritu enseñable y no escuchamos por el afán de hacer las cosas o por la gratificación momentánea o porque simplemente, son muchas cosas las que me tientan por lo que estoy pensando, porque simplemente a veces de alguna manera no pienso bien las cosas y termino creyendo que estoy haciendo las cosas a la manera de Dios y las estoy haciendo a mi manera. Entonces, al final, el fruto del Espíritu Santo es el que nos va a dar la fuerza, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la templanza, la mansedumbre. Y en medio de tanto ruido hoy, 2025, vencer no es aislarse del mundo, sino aprender a vivir en Dios sin perder el enfoque. Sin perder el enfoque. En conclusión, familia, yo sé que cada palabra de cada día realmente es un golpe directo al corazón. Hoy llevamos 3 días predicando y estos 3 días yo sé que han sido días intensos de la palabra, pero no se quejen porque ustedes me pidieron estos temas. Yo no los puse, ustedes los pusieron, así que agárrense bien y es tiempo de que nosotros de verdad cambiemos nuestra vida. Los que se hayan perdido los otros 2 temas o todo lo que hemos hablado esta semana que han sido verdaderamente intensos, escogidos por ustedes, Patty, no se les olviden que en YouTube está. Ahorita terminamos la prédica y en un rato yo se las monto para que ustedes las escuchen. Así que en conclusión, familia, la tentación no desaparece con los años. La tentación tiende a disfrazarse. Pero tú no estás solo en esto. Jesús fue tentado y venció. Y te dejó un mapa para hacerlo también, su palabra. Dios no busca perfección. Así que no creas que Dios busca que seas perfecto. No dejes de acercarte a Dios porque no eres perfecto, porque no eres adecuado. Él escoge a lo vil y menospreciado de este mundo. Y ese eres tú y soy yo. Personas no daban un peso. Pero en Dios somos más que vencedores. Él nos puede levantar, Él nos puede limpiar, sostener. Y cuando caes, realmente no te acusa. Te llama a levantarte, así como el hijo pródigo. ¿Te imaginas donde el padre hubiese juzgado al hijo pródigo? No, porque era una muestra del amor de Dios. Y aunque sabía que se había alejado, que se había gastado la herencia, muchos de nosotros hubiésemos actuado en no recibirlo. Pero Dios hoy nos llama a recibir con los brazos abiertos, a darle nuevas vestiduras, a darle un anillo, darle esa paternidad. Cuando tu hijo vuelva a casa, ¿qué necesitan? No alcahueteando todo lo que está haciendo, sino más bien guiándolo. Familia. La palabra dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y vencer la tentación no te hace mejor cristiano, te hace más parecido a Cristo. Y porque tú la vences más rápido que otros no te hace mejor persona. Porque hay otros que pueden demorar más, pero que lo están intentando. Así que en vez de juzgarlos, acompáñalos, levántalos. Muchas personas hoy han tomado el juzgar para enaltecerse, pero el que quiere juzgar, establecer un juicio sobre alguien es porque lo quiere ayudar, no porque lo quiere ver peor, no porque lo que utiliza el juzgar para aplastar, sino porque es alguien que dice: mira, yo tampoco te juzgo, pero te invito a no pecar más en ello, porque yo te perdono. Le dijo Jesús a la mujer que iba a ser apedreada: yo no te juzgo. Esto que acabas de hacer no simplifica tu vida. Esto es una leve tribulación que has tenido. Y fue el amor de Cristo lo que llevó a esta mujer a tener un día diferente en su vida. Y tal vez un día que cambió su vida para bien. Y tú puedes ser ese amor, esa respuesta que alguien
pueda escuchar, una persona que solo se dedica a cortar porque ha sido tan cortado, ha sido tan roto, que se dedica a cortar hasta que llega a ti. Y cuando te quiere cortar, tú en vez de ser cortado, tú le abrazas y le restauras y le dices: yo también pasé por lo mismo, yo también estaba cortado, estaba roto, pero conocí a un Dios que me amó a pesar de, que no me alejó, que no me apartó, sino que me amó cuando nadie más me amó, cuando todos me rechazaron, y me aceptó a pesar de lo que era. Pero no te quiere dejar igual, no te quiere dejar igual de roto. Quiere restaurar cada parte, quiere poner cada parte donde debe estar y quiere llenar tus vacíos. Y cuando alguien se choca con esto destruye la maldad, destruye la mentira del enemigo y atrae la verdad que hace libre. Y no hay mejor manera de evangelizar sino a través del amor. Cuando alguien se estrelle contigo, que se estrelle con el amor de Cristo para que pueda ser reconstruido, porque hay personas que la única Biblia que conocen es a ti. La única Biblia que van a leer es a ti. Y si se estrellan contigo, se estrellan con el amor de Cristo, van a cambiar su vida para bien, aunque a veces menosprecie lo que tú puedes hacer. Tus heridas, Dios las utiliza para hacer vida y vida en abundancia para muchas personas, para hacer el testimonio que cambie generaciones. Así que no menosprecies tus heridas, no creas que fueron en vanos, porque Dios hoy las puede estar utilizando para que muchos que hoy estén enfrentando tentaciones, estén enfrentando momentos de debilidad, tú seas quien les des un camino diferente, que los trates con amor. Esta palabra es para ti. Y ahí donde estás, dile: Señor, ayúdame, Señor, a poder salir de este lugar. Ayúdame a ser fuerte, Señor, para ser de bendición, para mirar a los demás con el amor que tú me miras a mí, para ser más como tú día a día. Ayúdame, Señor, a poder ser de bendición y no de maldición para cada persona que yo amo, Señor, para cada persona que yo tengo en mi corazón. Hoy el Señor nos está llamando y te está llamando a ti a que cambies tu vida para bien, a que sueltes la tentación. Ya te he hablado de cómo puedes vencerla, reconocer la tentación, dar ese paso de fe, responder con la palabra, orar antes de reaccionar, cambiar el entorno, rodéate de redención, de personas que te ayuden, y vas a salir de ahí. Gracias porque tú entiendes, Señor, aun cuando lucho con mis debilidades. Hoy reconozco mis tentaciones, las pongo delante de ti y te pido fuerzas para elegirte siempre a ti. Renueva mi mente, purifica mi corazón y enséñame a oír cuando sea necesario. En un mundo, Señor, lleno de distracciones, quiero ser fiel, quiero mantenerme firme, quiero hacer tu voluntad. Sé hoy tocado por el Espíritu Santo. Mira, el Espíritu Santo traerá libertad hoy. Y la palabra del Señor bastará para sacarte de ahí. Hoy muchos van a poder ser libres de esa tentación. Porque para el que cree todo le es posible. Padre, yo pido por cada uno de mis hermanos. Toca sus corazones, toca sus mentes, Señor. Trae libertad, destruye todo ataque del enemigo, toda mentira que los ha llevado una y otra vez a esa tentación. Destruye toda adicción, Señor. Renueva cada corazón por el poder del Espíritu Santo. Nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Hoy declaro sobre tu vida libertad. Porque si el poder que levantó a Jesús de los muertos hoy reside en cada uno de nosotros, ese mismo poder que reposa en tu corazón te va a dar la fuerza para salir de ahí. Padre, gracias, Señor, por aquellos que se están levantando, por aquellos que están creyendo y están siendo libres en este momento. Gracias, Padre, por aquellos que han creído en esta palabra y la han atesorado en su corazón y hoy son nuevas personas en ti, Padre. Si tú quieres hoy aceptar a Jesús en tu corazón, renovar tu tiempo, renovar tus pensamientos en Él, dile: Señor, hoy te acepto en mi corazón. Ya estoy cansado de vivir a un Dios a mi manera. Hoy decido vivir a tu manera. Hoy sé que tú levantaste a Jesús de los muertos y está sentado a tu diestra para
que gobierne mi corazón. Padre, hoy te recibo en mi corazón, te recibo en mi vida. Haz como tú sabes hacer, haz las cosas nuevas. En el nombre que es sobre todo nombre, decimos amén y amén. De verdad espero que Dios te haya bendecido con esta palabra y te haya fortalecido como lo ha hecho conmigo. Gracias a todos los que se han tomado el tiempo para poner sus oídos. Gracias a todos los que nos han seguido también, que han sido de alguna manera, que nos han ayudado a compartir. Si tú puedes tomar esta prédica que va a estar en YouTube y compartirla con alguien también, gracias a los que lo hacen.